Hola amigos. Antes de nada, me gustaría empezar la casa por el tejado, lo digo, porque antes de razonar el título de este vídeo quiero contestar a la pregunta que plantea, y así, sin preámbulos. Digo que el culpable de esta guerra nuclear que ya tenemos encima, no es otro que el fascismo capitalista promovido por las élites feudales. Que desde el mismo día que se consolidó el triunfo de la revolución comunista en Rusia en 1917, no ha parado un solo minuto sin intentar destruir el socialismo, ahí donde haya un solo átomo de ideología socialista. Siendo la Segunda Guerra Mundial, la más significativa de los muchos latrocinios que ha cometido desde que Vladimir Lenin puso en práctica las teorías del alemán Karl Marx en Rusia. Siguiendo el hilo del vídeo de ayer, que por cierto, por contar lo que está pasando, me llamó un comentarista, pájaro de mal agüero. Pues vamos con el mal agüero que provocó. Recientemente, representantes de los departamentos militares de varios países de la OTAN han comenzado a hacer predicciones bastante siniestras sobre un fuerte aumento en la probabilidad de que estalle una nueva guerra mundial en el planeta en un futuro no muy lejano. Ayer hablamos de lo de Ucrania, de cómo Erdogan con Turquía amenaza con recuperar Crimea para los tártaros, también de Pompeo que dice que aún no han acabado con China, y luego lo del general británico que nos advierte del riesgo de una tercera guerra mundial. Pero hay más, mucho más. Hasta ahora, tales predicciones son bastante generales y vagas, pero el mismo hecho de su aparición en diferentes fuentes es alarmante en sí mismo. Porque el adversario más enconado de Rusia, como es el Reino Unido, en boca de su general jefe, de repente, se preocupa tanto por este tema? ¿Qué podría significar que una campaña de información perfectamente planificada por Falsimedia esté ganando impulso? El general británico no es ningún verso suelto del feudalismo, al que le haya traicionado el subconsciente, ni mucho menos. En el año 2019, antes de la pandemia, la inteligencia militar de la República Checa elaboró un informe en el que colaboraron especialistas que están en servicio. Se presentó repentinamente al juicio de un público más amplio, incluso entre las unidades del ejército, que se destaca por su creciente secretismo. El punto más interesante de este documento es la afirmación de que la Tercera Guerra Mundial no solo está literalmente en el umbral, sino que ya está en pleno apogeo. Estando en ese año 2019 en su primera etapa de desarrollo, ¿a qué tipo de etapa se refiere? Según los analistas checos, las partes en conflicto, en primer lugar, forman la ideología y cosmovisión de los futuros participantes en las batallas por la dominación mundial mediante la manipulación de la conciencia pública. Y en segundo lugar, están buscando y probando herramientas tecnológicas con las que manejar un conflicto global en etapas posteriores de su desarrollo. Con esto, no está del todo claro si estamos hablando del desarrollo de nuevos sistemas de armas, o de algunas tecnologías aún más globales. Los Estados Unidos, Rusia y China se mencionan en el informe como estados cuya rivalidad, de hecho, es la razón por la que la humanidad avanza constantemente hacia un conflicto universal. Una declaración completamente predecible, por desgracia, que corresponde a la verdad, aunque muy sesgada, e inmoralmente equidistante, porque no cubre la totalidad de la imagen de las causas del conflicto. Yo particularmente, casi las pasaría a un segundo plano, siendo el plano principal la desvergüenza del feudalismo capitalista planetario, a no conceder a la ciudadanía ninguno de los derechos a los que la Carta Universal de los Derechos Humanos nos concede a las personas, como por ejemplo la igualdad social y de derechos. Por cierto, una de las señales por la que los autores del informe consideran que nuestro planeta ya se encuentra en un estado irreversible hacia la guerra es porque se ha dinamitado el papel que tendrían que desempeñar las organizaciones del derecho internacional como herramienta para la resolución de conflictos. El informe lo dice así, en abstracto, pero yo añado que el dinamitero ha sido el capitalismo con Estados Unidos a la cabeza. Y es muy revelador que el informe citado anteriormente se preparó en 2019 como de ámbito secreto, pero por alguna razón han decidido publicarlo precisamente solo ahora, en plena pandemia del coronavirus que está asolando a Occidente. ¿Qué pasa? ¿Que ya ha llegado la hora? Por cierto, las conclusiones de los estudiosos checos están muy en consonancia con el reciente discurso del general Nick Carter, del que ayer comentamos en el vídeo. Y no olvidemos
que es un general en activo, tan en activo que es el jefe de las Fuerzas Armadas británicas, que encabeza su comité de jefes de Estado Mayor. Y aquí nos viene a la cabeza la gran pregunta: ¿a qué se debe que en Occidente se lancen tantos globos sonda sobre lo inevitable de una tercera guerra mundial? Porque un informe secreto de la República Checa no se hizo público el año pasado, ¿y si ahora? En muchas partes del informe es tan evidente el sesgo pro-occidental, que no lo voy a comentar, es tan ridículo, que hace un repaso de los países que actualmente tienen problemas alimentarios, debido a la pandemia. Sin mencionar siquiera que la pandemia está provocando tanta, o más hambre en Occidente, que en esos países, así como tampoco menciona, que la pandemia está destapando la gran mentira, que es la abundancia en el sistema capitalista mundial. Ya que históricamente, esa opulencia era producto del robo a otras naciones, que suponen la mitad de los habitantes del planeta, a los que condenan sin pudor, al hambre y a la indigencia por culpa de sus guerras. Ahora mismo, los llamados países desarrollados se han refugiado en una burbuja ficticia, que les obliga a transmitir a sus ciudadanos una disyuntiva, muy peligrosa, para salir airosos de la pandemia: solo vislumbran, o vacuna, o hambre. Y esperan que ellos mismos no se verían afectados por la intervención salvadora de alguien, como en las películas de Hollywood, que siempre salvan a Estados Unidos en el último segundo. Pero en su psiquis, solo contemplan que sean ellos, con su sistema capitalista, los que controlen la pandemia con sus laboratorios, para perpetuar su dominio, y los convierten en un arma de guerra por la hegemonía. La pandemia parece estar entrando en un nuevo círculo, y por mucho que se vuelva más terrible que el anterior, ayer, 12 de noviembre, se registró un número récord de muertes por coronavirus en el mundo, más de 10.000 personas en un día. En total, desde la llegada de esta enfermedad a nuestro mundo, se ha cobrado la vida de casi 1.300.000 personas, y más de 52 millones se han contagiado según cifras oficiales. Según una declaración realizada ayer por la representante de la Organización Mundial de la Salud, Sumiya Swaminathan, es realista detener la pandemia solo si al menos el 70% de la población mundial está vacunada contra COVID-19. Lo más probable es que una vacuna eficaz contra esta enfermedad, en un futuro muy cercano, se convierta en el valor número uno en nuestro mundo. La pregunta es, ¿de manos de quién lo recibirá la humanidad? Lo que yo opino, es que ellos ya la han convertido en un arma de guerra, en este caso económica, un país que podrá detener la aparición del coronavirus, en primer lugar, en su propio territorio, y luego ofrecerlo para salvar al resto. Recibirá enormes ventajas geopolíticas incomparables, y abrirá perspectivas verdaderamente ilimitadas. Y ha dado la casualidad, de que los principales contendientes para el papel de una panacea anticoronavirus, en la actualidad son las vacunas rusas y estadounidenses, además de las chinas. Y ya hemos podido ver las primeras batallas. Rusia fue la primera en inscribir la vacuna, y Putin se la ofreció a la Organización Mundial de la Salud para que se ponga al servicio de la humanidad. Durante mucho tiempo la falsimedia occidental la ignoró, incluso como yo he visto, a parraplas en falsimedia, mofarse de ella, y de la China, con comentarios ácidos, como, ya, pero viene de Rusia, cualquiera sabe, yo no me la pondría, etcétera etcétera, y así todo. Por contra, el otro día, y en una clara operación de marketing, Falsimedia lanzó la noticia a bombo y platillo por todo el planeta, de una vacuna estadounidense. Las bolsas se dispararon, las naciones neoliberales hicieron miles de millones de dólares de pedidos, y los laboratorios alcanzaron un valor en bolsa acojonante. ¿Veis la diferencia? Occidente convierte un bien necesario para toda la humanidad en un arma de subyugación, y se niega a compartirlo con el resto sin grandes beneficios, tal como ya han aseverado Estados Unidos y la Unión Europea, que no renunciarían a ceder las patentes. Luego pasa lo que pasa, que nos enteramos que el máximo ejecutivo de Pfizer procedió el pasado lunes a la venta de un total de 132.508 acciones de la compañía a un precio unitario de $41,94, lo que equivale a 5,6 millones de dólares. El viernes anterior al anuncio por parte de Pfizer de los esperanzadores resultados de los ensayos de su vacuna, las acciones de Pfizer habían despedido la sesión en $36,40, más de un 13% por debajo del precio de venta de las acciones del ejecutivo. Toma capitalismo.
Y ahora se tejen intrigas en torno a este tema y se están llevando a cabo juegos lejos de ser limpios. ¿Qué puede pasar después? Cualquier cosa. No importa cómo se haga realidad el pronóstico del jefe del Estado Mayor británico, y de los militares occidentales. Después de todo, el mundo occidental, que se enfrenta a la perspectiva real, de un reformateo radical de todo el alineamiento geopolítico del planeta. Bien puede tomar las medidas más extremas en un intento por restaurar el status quo capitalista actual. En la misma Gran Bretaña, por ejemplo, consideran un insulto profundo el hecho mismo de resolver la crisis de Nagorno-Karabaj, sin la participación tanto de las organizaciones internacionales, como de las principales potencias occidentales. Los medios locales declaran abiertamente la impotencia de la civilización occidental, frente a países autoritarios que buscan su camino por la fuerza de las armas, y posteriormente comparten libremente los trofeos. En una clara alusión sobre todo a Rusia, que sin cumbres abarrotadas de políticos insulsos, y otros formatos de negociación con la participación de países occidentales. Logró detener la guerra en el Cáucaso solo por el poder de su propia autoridad y la autoridad de su fuerza. Las conversaciones sobre la Tercera Guerra Mundial, que se están librando en los países de la Alianza del Atlántico Norte, deben alertarnos por sí mismas, e incluso en el contexto de la actual situación extremadamente explosiva en el mundo. Tanto más, si India, China y otros estados también están hablando del peligro de que continúen los conflictos en curso en casi todo el planeta, y la alta probabilidad de que surjan nuevos. Sin embargo, estos países no consideran a Rusia como el principal enemigo potencial, no intentan convertirla en un símbolo del mal mundial, ni en el enemigo público número uno. Los líderes militares y los oficiales de inteligencia de los países de la OTAN son un asunto completamente diferente. Sus intentos de inspirar gradualmente, tanto a sus propios conciudadanos, como a toda la comunidad mundial, con la idea de la inevitabilidad de un nuevo conflicto global. En ningún caso deben ser ignorados, sino que, tal vez, deben tomarse con la mayor seriedad. Pero que nadie se engañe, el feudalismo mundial no concibe el mundo así que sus élites mangoneen el mundo a su antojo, incluso pasando por encima de quien haga falta. Y esto va a tener consecuencias muy duras para la humanidad. Esto es todo amigos, recibir un saludo.